Página 1297 del EPUB. De animales a dioses, por Yuval Noah Harari. 16.6. El infierno capitalista. Harari dice: hay una razón más fundamental todavía por la que es peligroso conceder libertad total a los mercados. Adam Smith nos enseñó que el zapatero utilizaría sus ganancias adicionales para emplear a más ayudantes. Esto implica que la codicia egoísta es beneficiosa para todos, puesto que las ganancias se emplean para expandir la producción y contratar a más empleados. Pero, ¿qué ocurre si el avaricioso zapatero aumenta sus beneficios al pagar menos a sus empleados y al aumentar sus horas laborables? La respuesta genérica es que el libre mercado protegería a los empleados. ¿Y cómo se sucedería eso? Si nuestro zapatero paga muy poco y exige demasiado, es natural que los mejores empleados lo abandonen y se vayan a trabajar para sus competidores. Serie. Política. El tema. Capitalismo. Útiles pero reemplazables. 2020-04-29. TV dice: ninguna empresa u organización podría sostenerse si no se regulan los salarios mínimos para el pueblo. Esto de la desbandada de empleados hacia empresas que pagan mejor, ocurriría solo en caso de que no se haya fijado un salario mínimo, como ocurre en el sistema maquilero. De este modo, es impensable que exista la libertad de usos de salarios. Lo ideal es que los empleados asuman que de poco sirve abandonar un empleo e ir a otros, si en todas partes el pago es el mismo. Harari escribe: el zapatero tirano se encontrará finalmente con los peores obreros, o sin obreros en absoluto. Tendrá que enmendar su comportamiento o dejar el negocio. Su propia codicia le obligará a tratar bien a sus empleados. Esto en teoría parece a prueba de balas, pero en la práctica las balas lo atraviesan con demasiada facilidad. En un mercado completamente libre, no supervisado por reyes y sacerdotes, los capitalistas avariciosos pueden establecer monopolios o conspirar contra su fuerza laboral. Si en un país hay una única corporación que controla todas las fábricas de zapatos, o si todos los propietarios de fábricas de zapatos conspiran para reducir los salarios simultáneamente, entonces los obreros ya no pueden protegerse cambiando de puesto de trabajo. Peor aún, los jefes avariciosos podrían recortar la libertad de movimiento de los obreros mediante el peonaje por deuda o esclavitud. TV dice: una manera de someter a los empleados, es pagando un salario apenas suficiente para suplir necesidades básicas. Una educación para el propio empleado, no se diga que, para sus hijos, está fuera del alcance. Luego, el empleado vive al día, con deudas, condenado a trabajar sin remilgos, a obedecer al patrón, que por supuesto, ha de seguir hinchando sus bolsillos con la plusvalía. El obrero, siendo una persona inteligente, adivina cuáles son las cadenas: matrimonio, hijos, deudas. Pero, como es un animal lleno de instintos y sometido por la compulsión sexual, el obrero decide que tienen que vivir una vida supuestamente normal, con carencias y todo, pero rodeado de hijos y de todas las carencias y problemas que conlleva el echarse tamaña carga socioeconómica. Harari escribe: a finales de la Edad Media, la esclavitud era casi desconocida en la Europa cristiana. Durante los inicios del período moderno, el auge del capitalismo europeo fue de la mano con el auge del tráfico de esclavos en el Atlántico. Los responsables de esta calamidad fueron las fuerzas desenfrenadas del mercado, más que los reyes tiránicos o los ideólogos racistas. Cuando los europeos conquistaron América, abrieron minas de oro y plata y establecieron plantaciones de azúcar, tabaco y algodón. Dichas minas y plantaciones se convirtieron en el principal soporte de la producción y exportación americana. Las plantaciones de azúcar fueron particularmente importantes. En la Edad Media, el azúcar era un lujo raro en Europa. Se importaba de Oriente Próximo a precios prohibitivos y se usaba frugalmente como ingrediente secreto en golosinas y medicamentos de aceite de serpiente. Una vez que se hubieron establecido grandes plantaciones de caña de azúcar en América, a Europa empezaron a llegar cantidades crecientes de azúcar.
El precio del azúcar bajó y Europa desarrolló un insaciable gusto por los dulces. Los emprendedores satisficieron dicha necesidad al producir cantidades enormes de dulces, pasteles, galletas, chocolate, caramelos y bebidas azucaradas como cacao, café y té. La ingesta anual de azúcar del ciudadano inglés medio pasó de casi cero a principios del siglo XVII a unos 8 kilogramos a principios del siglo. Sin embargo, cultivar la caña y extraer su azúcar era una empresa que requería trabajo intensivo. Pocas personas querían trabajar largas horas en campos de caña infestados de malaria bajo un sol tropical. Los trabajadores contratados habrían producido un bien demasiado caro para el consumo de masas. Sensibles a las fuerzas del mercado, y codiciosos de obtener beneficios y crecimiento económico, los propietarios europeos de las plantaciones cambiaron a los esclavos. Desde el siglo XVI al siglo, unos 10 millones de esclavos africanos fueron importados a América. Alrededor del 70% de ellos trabajaron en las plantaciones de azúcar. Las condiciones de trabajo eran abominables. La mayoría de los esclavos vivían una vida corta y miserable, y otros millones más murieron durante las guerras emprendidas para capturar esclavos o durante el largo viaje desde el interior de África a las costas de América. Y todo esto para que los europeos pudieran gozar de su té dulce y sus golosinas, y para que los magnates del azúcar pudieran obtener enormes ganancias. TV dice. La esclavitud, a través del uso de las armas, de pandillas organizadas, en épocas pasadas rindió sus frutos. En la actualidad, ya no es posible esclavizar a nadie por estos métodos. Ahora la esclavitud es mental y voluntaria, se consigue explotando la estupidez mental de la especie humana. Los esclavos actuales, se disponen a seguir los patrones de comportamiento social que se les imponen. Se alude a las necesidades sexuales del prospecto a esclavo, y, además, en el seno familiar se procura que los hijos sigan el mismo sendero de esclavitud y miseria. Un gran empresario o directivo, ha de creer que no es esclavo, cuando los efectos del compromiso por generar más dinero, por conservar a una empresa, y cuidar que no aparezca la ruina, es un desgaste infernal. Harari escribe. El tráfico de esclavos no era controlado por ningún estado o gobierno. Era una empresa puramente económica, organizada y financiada por el libre mercado según las leyes de la oferta y la demanda. Las compañías privadas de comercio de esclavos vendían acciones en los mercados de valores de Ámsterdam, Londres y París. Los europeos de clase media que buscaban una buena inversión compraban estas acciones. Sobre la base de este dinero, las compañías compraban barcos, contrataban marinos y soldados, adquirían esclavos en África y los transportaban a América. Allí vendían los esclavos a los dueños de las plantaciones, y utilizaban las ganancias para comprar productos de las plantaciones, como azúcar, cacao, café, tabaco, algodón y ron. Regresaban a Europa, vendían el azúcar y el algodón por un buen precio, y después se dirigían a África para iniciar otra ronda. Los accionistas estaban encantados con este arreglo. A lo largo del siglo XVIII, el rendimiento de las inversiones en el tráfico de esclavos fue de alrededor del 6% anual, eran extremadamente lucrativas, como cualquier consultor moderno admitiría rápidamente. Este es el pequeño inconveniente del capitalismo de libre mercado, no puede asegurar que los beneficios se obtengan de manera justa, o que se distribuyan de manera justa. Por el contrario, las ansias de aumentar los beneficios y la producción impiden ver a la gente cualquier cosa que se interponga en el camino. Cuando el crecimiento se convierte en un bien supremo, no limitado por ninguna otra consideración ética, puede conducir fácilmente a la catástrofe. Algunas religiones, como el cristianismo y el nazismo, han matado a millones de personas debido a un odio ardiente. El capitalismo ha matado a millones debido a una fría indiferencia ligada a la avaricia. El tráfico de esclavos del Atlántico no surgió de un odio racista hacia los africanos. Los individuos que compraban las acciones,
Los agentes que las vendían y los gestores de las compañías del comercio de esclavos rara vez pensaban en los africanos, así como tampoco lo hacían los propietarios de las plantaciones de caña de azúcar. Muchos propietarios vivían lejos de sus plantaciones, y la única información que pedían eran libros contables claros de ganancias y pérdidas. TV dice. A los inversionistas, para nada les interesa el bienestar de su gente. Aun cuando los empleados estén enfermos, lo que importa es cuánta ganancia queda en las arcas. Mientras haya manos que se mueven en las líneas de producción, hay una plusvalía. Harari dice. Es importante recordar que el tráfico de esclavos del Atlántico no fue una aberración única en un expediente por otra parte inmaculado. La gran hambruna de Bengala, que se ha comentado en el capítulo anterior, fue causada por una dinámica similar. A la Compañía Británica de las Indias Orientales le importaban más sus beneficios que la vida de 10 millones de bengalíes. Las campañas militares de la BOC en Indonesia fueron financiadas por probos ciudadanos holandeses que amaban a sus hijos, concedían limosnas y gozaban de la buena música y de las bellas artes, pero que no tenían ninguna consideración por el sufrimiento de los habitantes de Java, Sumatra y Malaca. Innumerables crímenes y conductas reprobables acompañaron el crecimiento de la economía moderna en otras partes del planeta. El siglo XIX no aportó ninguna mejora a la ética del capitalismo. La revolución industrial que se extendió por toda Europa enriqueció a banqueros y a propietarios de capital, pero condenó a millones de trabajadores a una vida de pobreza abyecta. En las colonias europeas, las cosas eran peores todavía. En 1876, el rey Leopoldo I de Bélgica fundó una organización humanitaria no gubernamental cuyo objetivo declarado era explorar el África Central y combatir el tráfico de esclavos a lo largo del río Congo. También tenía el encargo de mejorar las condiciones para los habitantes de la región mediante la construcción de carreteras, escuelas y hospitales. En 1885, las potencias europeas acordaron conceder a esta organización el control de 2.3 millones de kilómetros cuadrados en la cuenca del Congo. Dicho territorio, de 75 veces el tamaño de Bélgica, se conoció a partir de entonces como Estado Libre del Congo. Nadie pidió la opinión de los 20 a 30 millones de habitantes del territorio. En cuestión de poco tiempo, la organización humanitaria se convirtió en una empresa de negocios cuyo objetivo real era el crecimiento y los beneficios, y para nada importaba la situación de sus habitantes. Las escuelas y los hospitales se olvidaron, y en cambio la cuenca del Congo se llenó de minas y plantaciones, dirigidas por funcionarios en su mayoría belgas que explotaban de manera despiadada a la población local. La industria del caucho fue particularmente notable. El caucho se estaba convirtiendo rápidamente en un producto industrial básico, y la exportación de caucho era la fuente de ingresos más importante del Congo. A los campesinos africanos que recolectaban caucho se les exigía que proporcionaran cupos cada vez mayores. Los que no conseguían cumplir con su cuota eran brutalmente castigados por su holgazanería. Se les cortaban los brazos y en ocasiones se masacraban aldeas enteras. Según las estimaciones más moderadas, entre 1885 y 1908 la búsqueda de crecimiento y beneficios costó la vida de 6 millones de individuos, al menos el 20% de la población del Congo. Algunas estimaciones la elevan hasta 10 millones de muertos. A partir de 1908, y especialmente de 1945, la codicia capitalista se refrenó algo, en buena parte debido al temor del comunismo. Pero las desigualdades son todavía feroces. El pastel económico de 2014 es mucho mayor que el de 1500, pero está distribuido de manera tan desigual que muchos campesinos africanos y trabajadores indonesios regresan al hogar después de un día de arduo trabajo con menos comida de la que disponían sus antepasados hace 500 años. De manera muy parecida a la revolución agrícola, el crecimiento de la economía moderna podría resultar ser un fraude colosal. Bien pudiera ser que la especie humana y la economía global sigan creciendo, pero hay muchos más individuos que viven hambrientos y en la indigencia.
El capitalismo tiene dos respuestas a esta crítica. Primera, el capitalismo ha creado un mundo que nadie que no sea un capitalista es capaz de hacer funcionar. El único intento serio de gestionar el mundo de manera diferente, el comunismo, era mucho peor en casi todos los aspectos concebibles, hasta el punto de que nadie tiene el estómago de intentarlo de nuevo. En 8500 a.C. se podían verter amargas lágrimas a propósito de la revolución agrícola, pero era demasiado tarde para abandonar la agricultura. De manera parecida, puede que no nos guste el capitalismo, pero no podemos vivir sin él. La segunda respuesta es que simplemente hemos de tener más paciencia, el paraíso, prometen los capitalistas, está a la vuelta de la esquina. Es cierto, se han cometido equivocaciones, como el comercio de esclavos del Atlántico y la explotación de la clase obrera europea. Pero hemos aprendido la lección, y solo con que esperemos un poco más y permitamos que el pastel crezca un poco más, todo el mundo recibirá una porción más sustanciosa. La división del botín no será nunca equitativa, pero habrá lo suficiente para satisfacer a todos los hombres, mujeres y niños, incluso en el Congo. Es cierto que hay algunas señales positivas. Al menos cuando empleamos criterios puramente materiales, como la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la ingesta calórica, el nivel de vida del humano medio en 2014 es significativamente superior al de 1914, a pesar del crecimiento exponencial en el número de humanos. Pero, ¿acaso el pastel económico puede crecer indefinidamente? Todo pastel requiere materias primas y energía. Los profetas de la catástrofe advierten que tarde o temprano Homo sapiens agotará las materias primas y la energía del planeta Tierra. ¿Y qué ocurrirá entonces? TV dice. Queremos ganar más, gozar más. Y otros, nos sirven para esos fines. Necesito un servicio, ofrezco que alguien lo haga, si quiere y puede, y para ello, se acuerda un pago. Ya a nadie se le obliga a trabajar, pero sin un ingreso, el ciudadano común, difícilmente lleva una vida menos azarosa. Antes, los esclavos eran responsabilidad de sus amos, porque a través de ellos, obtenían grandes beneficios, pero ahora las cosas no son así. Los esclavos modernos, al quedar libres, tienen que velar por su manutención. Y es que somos muchos, hay disponibilidad de personas que no son los dueños del negocio y tienen que vender su fuerza y su vida, para poder sostenerse, sin delinquir, obedeciendo al sistema legal del Estado. Puede ser que el capitalismo, si se suaviza, sea fuente de mejor acceso a satisfactores. Sin una dosis de competencia y de inconvenientes, el espíritu guerrero del pensamiento humano, se corrompe, se enfoca en lamentos, quejas, reclamos y pérdida de la autorresponsabilidad. Cada ser humano, es responsable de las cargas económicas que se adjudica. Tiene que haber un espacio para la autoinstrucción, la autoconciencia de lo que se está haciendo para poder competir mejor en este mundo. ¿Quién quiere vivir como esclavo, del sistema o de sus decisiones sin observación de la causa-efecto? El ser humano nace, es lanzado a este mundo en condiciones de indefensión, pero puede, con el apoyo de su grupo, analizar los factores que van a marcar su rumbo. Sin embargo, un esclavo, ¿cómo puede apoyar a otro esclavo para que sea mejor? No casarse, no formar una familia y tener hijos, no es opción para nosotros, porque seguimos teniendo esos anhelos de trascender a través de la descendencia. Vivimos condicionados a un mundo de consumo, de persecución de cosas a las cuales damos valor. Vivimos pues, en un mundo que demanda más preparación y menos visceralismo emocional. Es mejor enfocarse en cuidar la salud y potenciar el pulimiento de habilidades sociales y económicas, porque queramos o no, somos seres sociales y económicos, nada es gratis, excepto el usar el pensamiento para nuestro beneficio y con ello, al aplicar lo que nos conviene y conviene a otros, se vive en mejores condiciones. Todo negocio, tiene como finalidad la obtención de riqueza, para ellos, principalmente, y la gente, como dicen algunos directivos, es reemplazable. Y es cierto, si uno es desechado, muere o renuncia, el empresario, el sistema capitalista,
tiene de inmediato bajo sus preceptos de obtener riqueza, a otro esclavo, no importa si es una persona con grandes grados académicos, o es un obrero desesperado por tener un ingreso. En los sistemas económicos, hay quienes son los amos, y quienes son los siervos. Eso no dejará de verse, jamás. Hay una oportunidad, en todos esos que observan al sistema y deciden moverse con mayor libertad, pero para esto se necesita voluntad, prudencia, visión de la realidad que se vive. Es natural que la intención sea vivir con mayores placeres, mayores comodidades. Y algunos tendrán la oportunidad de usar a otros que menosprecian su poder mental. La cultura nos condiciona a vivir como siervos, como lacayos del sistema económico, y en esto, se llega a viejo, y tanto el rico, como el pobre, terminan siendo ajustados al molde de la muerte. Lo bueno, es que todos tenemos una balanza en la conciencia, y adormecerla o permitir que nos la adormezcan, ya es una decisión. Página 1316 del EPUB.